El estudio se realizó en personas de 8 años a 80 años de edad. Para concluir que la lectura de la palabra de Dios transforma al ser humano. ¿Qué transforma al ser humano? La lectura de la palabra de Dios. El título de lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde es la importancia de estudiar la Biblia. La importancia de estudiar la Biblia. El miércoles pasado dábamos inicio a esta serie y hablábamos de la importancia de leer la Biblia. Hemos visto el video, 3 minutos y algo, y espero que todos nosotros deseemos lo que aprendimos en ese reportaje, que todos deseemos la transformación de la palabra de Dios. Para mí es de gran alegría ver el rostro de cada uno de ustedes en esta sesión de estudio bíblico. Significa mucho para mí y me deja saber mucho del interés que usted tiene en la palabra de Dios. Hoy vamos a profundizar en el tema sobre la importancia de estudiar. Ya no es solamente leer la Biblia, es también estudiar la palabra de Dios para de esa manera ser capaces de comprender su poder en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tiene la palabra de Dios? Poder sobre nuestras vidas. ¿Qué tiene la palabra de Dios? ¿Y por qué es que la palabra de Dios tiene poder sobre nuestras vidas? La palabra de Dios, la Biblia, tiene poder sobre nuestras vidas porque ella, la Biblia, no es simplemente un libro. La Biblia no es simplemente un libro. La Biblia es la palabra viva de Dios. ¿Qué es la Biblia? La palabra viva de Dios, dada por Dios a nosotros. Y Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado la Biblia para primero, darnos guía y dirección. Darnos guía y dirección. A través de su palabra, Dios guía los pasos del hombre y dirige la vida del ser humano. En segundo lugar, Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado su palabra para darnos nutrición espiritual, para darnos alimento espiritual. Y en tercer lugar, Dios nos ha dado su palabra para transformarnos. ¿Para qué nos ha dado Dios su palabra? Para transformarnos. Los seres humanos, ¿cuántos seres humanos hay aquí en esta tarde? Los seres humanos estamos en esta tierra de paso. Estamos transitando por este mundo. Y es por esta razón que se hace necesaria la lectura de la palabra de Dios. Ella nos ofrece guía y dirección. Ella nos ofrece guía y dirección. ¿Se acuerdan? Las 3 razones que les di hace un momento por las cuales Dios nos ha dado la Biblia. Porque es a través de la Biblia, es a través de la palabra de Dios que Él nos da guía y dirección. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Proverbios, el libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento. Si usted abre su Biblia casi en el medio, va
Seguramente va a abrirla en alguno de los salmos. Proverbios está después del libro de Salmos. ¿Ok? Proverbios capítulo 3. Vamos a Proverbios 3. ¿Estamos ahí? ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a hacer lectura en Proverbios 3, los versos 5 y 6. 5 y 6. Leemos de la palabra de Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará qué camino tomar. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 son unos versículos muy conocidos que nos ofrecen guía y dirección. ¿Qué nos ofrecen estos dos versículos? Guía y dirección. Confía en el Señor con todo tu corazón. Enfatiza la importancia de confiar completamente en Dios en lugar de depender únicamente de nuestras propias habilidades o entendimiento. No dependas de tu propio entendimiento. No dependas de tu propio entendimiento. Nos advierte contra los peligros de la autosuficiencia y alienta la humildad ante la sabiduría y guía de Dios. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Apunta a un reconocimiento continuo de Dios. ¿A qué nos apunta? A un reconocimiento continuo de Dios en cada aspecto de la vida, buscando su voluntad y guía. Él te mostrará cuál camino tomar. Promete que cuando confiamos y reconocemos a Dios, Él guiará y dirigirá nuestros caminos, llevándonos en la dirección correcta. Proverbios 3, versos 5 y 6, nos enseñan la importancia de la confianza, la humildad, la dependencia de Dios y la guía de Dios en nuestras vidas. En lugar de confiar únicamente en nuestra propia comprensión o habilidades, debemos confiar en la sabiduría y la guía de Dios. ¿En qué debemos de confiar? En la sabiduría y la guía de Dios. Vamos a ver entonces algunas aplicaciones prácticas de este versículo 5 y 6 de Proverbios 3. Creo que hay algo que necesitamos todos y cada uno de nosotros, y es confianza plena. ¿Qué necesitamos? Confianza plena. Pero esa confianza debe de estar en Dios. Y confiar en Dios significa entregarle nuestros planes, entregarle nuestros deseos y entregarle nuestras preocupaciones a Él por completo, sabiendo que Él tiene en mente nuestros mejores intereses. Se nos dice que es necesaria la humildad. En este diario andar como creyentes en Cristo, necesitamos ser humildes. ¿Cómo necesitamos ser? Humildes. Eso quiere decir que debemos de reconocer nuestras limitaciones y reconocer que los caminos de Dios son más elevados que los nuestros. Esta humildad nos permite estar abiertos a su guía y dirección. Ahora, no solamente necesitamos ser humildes, necesitamos depender de Dios en todas las cosas. ¿Qué necesitamos? Depender de Dios en todas las cosas. Ya sea en grandes decisiones o en pequeñas tareas diarias,
debemos de buscar la guía y la sabiduría de Dios. Esto puede ser mediante la oración, el estudio de su palabra o la búsqueda de consejos de creyentes sabios. Hay un proverbio que dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Eso quiere decir que hay una posibilidad enorme de que Dios esté dando la dirección correcta. Y eso es lo siguiente que necesitamos. Necesitamos la guía de Dios. ¿Qué necesitamos? La guía de Dios. Al confiar y reconocer a Dios, podemos tener confianza en que Él nos guiará por el camino correcto, incluso cuando no sea la ruta más fácil u obvia. Proverbios 3, versos 5 al 6, nos recuerda, ¿qué hace? Nos recuerda, ¿qué hace? Que una vida vivida con confianza y dependencia en Dios conduce a bendiciones, guía y en última instancia a un camino recto hacia su voluntad para nuestras vidas. Al estudiar la Biblia, ¿al hacer qué? ¿Al hacer qué? Al estudiar la Biblia obtenemos la guía y la dirección clara para, a pesar de los desafíos de la vida, no desviarnos del camino de Dios, y si nos desviamos, podamos regresar a Él. En este viaje, además de guía y dirección, nuestros cuerpos necesitan alimento para sostenerse. ¿Qué necesitamos? Alimento. Es probable que algunos de ustedes estén pensando en este momento en la cena que les espera al llegar a casa. Pues de la misma manera, nuestros espíritus necesitan alimento espiritual. ¿Qué necesita nuestro espíritu? Alimento espiritual. ¿Para qué? Para sostenerse. Y ese es el segundo aspecto que vamos a tratar. Dios nos da su palabra, Dios nos da la Biblia para nutrición espiritual. Dios nos da su palabra, nos da la Biblia para nutrición espiritual, o sea, para que nos alimentemos espiritualmente. Vamos a Mateo, el Evangelio de Mateo. Vamos al Nuevo Testamento, capítulo 4, Mateo 4, y vamos a estar leyendo de un versículo con el cual, si no todos, la mayoría de nosotros estamos bastante familiarizados. Pero me temo que lo olvidamos con esa misma familiaridad. Mateo 4:4. En Mateo 4:4, Jesús responde a las tentaciones de Satanás diciendo no. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Este versículo proviene de la tentación de Jesús en el desierto. Satanás tienta a Jesús para que convierta las piedras en pan después de ayunar durante 40 días. ¿Te imaginas el hambre que Jesús tendría? Jesús responde citando Deuteronomio 8:3. ¿Qué cita Jesús? Deuteronomio 8:3. ¿Qué cita Jesús? Y Jesús hace un énfasis. Jesús hace un énfasis en la importancia de confiar en la palabra de Dios en lugar del mero sustento físico. Jesús enfatiza la importancia del alimento espiritual por encima de las necesidades físicas. Así como el pan sostiene el cuerpo, la palabra de Dios sostiene el alma. ¿Qué sostiene el cuerpo? El pan, la comida, el alimento. ¿Qué sostiene el alma? La palabra de Dios. ¿Qué sostiene el alma? Al citar las Escrituras, Jesús demuestra confianza en la provisión y autoridad de Dios.
en lugar de ceder a la gratificación inmediata. ¿Cuál es la utilidad de Mateo 4:4 para cada uno de nosotros? Primero, demos prioridad al crecimiento espiritual. Demos prioridad al crecimiento espiritual. Este versículo nos anima a cada uno de nosotros creyentes en Jesucristo a priorizar el alimento espiritual a través del estudio y la meditación regulares en la palabra de Dios. ¿Cómo le vamos a dar prioridad al alimento espiritual? A través del estudio y la meditación regular en la palabra de Dios. En segundo lugar, confiemos en la provisión de Dios. Confiemos en la provisión de Dios. Al igual que Jesús. ¿De qué manera? Al igual que Jesús. ¿De qué manera? Estamos llamados a confiar en la provisión de Dios para nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales, en lugar de depender únicamente de los medios mundanos. Tercero, resistamos a la tentación. Resistamos a la tentación. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando nos enfrentamos a las tentaciones, todos somos tentados. Ninguno de los que estamos sentados en este lugar podemos decir que no hemos sido tentados en ningún momento. Todos y cada uno de nosotros enfrentamos tentaciones diariamente. Y cuando enfrentemos esas tentaciones, podemos seguir el ejemplo de Jesús. ¿El ejemplo de quién vamos a seguir? De Jesús, confiando en las Escrituras para guiar nuestras respuestas y acciones. Número 4, busquemos el equilibrio. Busquemos el equilibrio. Lo que quiero decir es que debemos de buscar un balance. Si bien las necesidades físicas son importantes, este versículo nos recuerda que debemos mantener un equilibrio entre atender nuestro bienestar físico y nutrir nuestra vida espiritual. Mateo 4:4. Dígale al que está al lado suyo, Mateo 4:4. Pero dígaselo, Mateo 4:4. No los oigo, mis hermanos. Mateo 4:4. Desafía a los creyentes. ¿A quién desafía? A nosotros, los creyentes. Mateo 4:4 desafía a los creyentes a priorizar el alimento espiritual y confiar en la provisión de Dios frente a la tentación y los deseos mundanos. Al sumergirnos en las Escrituras, somos alimentados y fortalecidos espiritualmente. ¿Cuándo somos alimentados y fortalecidos? Cuando nos sumergimos en las Escrituras. Mientras es cierto que Dios recibe a todos los hombres en la condición de pecadores, Dios no quiere dejarnos en ese estado. Él quiere transformarnos. ¿Qué quiere hacer Dios? Es por esa razón que Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado su palabra para transformarnos. Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Vamos a Hebreos 4, verso 12. Hebreos 4, verso 12. ¿Cuál es la cita? Hebreos 4:12. Y hago lectura de la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es tremendo. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz. Leemos ahí en Hebreos 4:12. Esto nos presenta la naturaleza dinámica y el poder de la palabra de Dios. La Biblia
no es. La Biblia no es. Dígale al que está al lado suyo, no es. La Biblia no es simplemente una colección de escritos antiguos, sino que es poder de Dios que impacta activamente nuestras vidas. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Esta imagen nos permite ver la naturaleza penetrante y precisa de la palabra de Dios. Tiene la capacidad de discernir y dividir incluso los aspectos más profundos de la existencia humana. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, dice ahí el pasaje. Esta ilustración sugiere que la palabra de Dios, dígale que está al lado suyo, la palabra de Dios tiene la capacidad de distinguir entre lo espiritual y lo físico, los aspectos superficiales y centrales de nuestro ser. Para finalizar, leemos lo siguiente de ese versículo. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios funciona como reveladora, sacando a la luz los motivos e intenciones ocultos de nuestro corazón. Hebreos 4:12, mis amados hermanos y hermanas, nos es útil de la siguiente manera. Nos ayuda a que aprendamos a reconocer la autoridad y el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Nos ayuda a reconocer la autoridad y el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Es necesario entonces que nos sentemos a participar o a practicar regularmente la lectura de ella. Se hace necesario que no solamente nos sentemos regularmente a leerla, sino que también nos sentemos a estudiarla, a meditar en ella, para que de esa manera podamos tomar aquellas cosas por medio de las cuales Dios quiere transformar nuestra vida y aplicarlas de una manera personal. En segundo lugar, aprendemos que la palabra de Dios nos ayuda a agudizar nuestro discernimiento. Es necesario entonces que dejemos, que permitamos que sea ella la que nos guíe y nos lleve a distinguir entre el bien, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre el bien y el mal, entre la verdad y la falsedad, entre lo superficial y lo sustancial. Amados hermanos y hermanas, se hace necesario que nosotros invitemos a la palabra de Dios a examinar nuestro corazón. Debemos entonces de estar abiertos a su poder. ¿A qué debemos de estar abiertos? A su poder, permitiéndole revelar áreas de pecado, orgullo e incredulidad que deben abordarse. Abracemos todos y cada uno de nosotros el poder transformador de las Escrituras. ¿Qué debemos de abrazar? El poder transformador de las Escrituras. En lugar de constantemente estar abrazando nuestros celulares, tabletas o cualquier otro instrumento electrónico, se hace necesario que lo que abracemos en nuestras manos sea la palabra de Dios, porque ella tiene el poder transformador. Mientras meditamos en sus verdades y aplicamos sus principios, es necesario que permitamos que ella moldee nuestros pensamientos, moldee nuestros deseos y moldee nuestras acciones, lo que llevará al crecimiento y a la madurez espiritual. Hebreos 4:12 llama a los creyentes. ¿A quiénes llama? ¿A quiénes llama? Hebreos 4:12 llama a los creyentes a una profunda reverencia a la palabra de Dios y a la voluntad de permitirle penetrar cada aspecto de sus vidas, provocando transformación y conformidad a la imagen de Cristo. El estudio de la Biblia
tiene el poder de transformarnos de dentro hacia afuera, renovando nuestra mente y conformándonos a la imagen de Cristo. Dígale al que está al lado suyo, yo quiero esto para mí. Dígale al que está al lado suyo, yo quiero esto para mí. Está bien, dígale al que está al lado suyo, yo quiero la Biblia para mí. Vamos para concluir, hablar un poco de cómo estudiar la Biblia. Primero, antes de abrir la Biblia, ¿cuándo? Antes de abrir la Biblia, invite al Espíritu Santo a que sea Él quien le guíe en su comprensión e ilumine las palabras que hay en ella. ¿Qué debemos de hacer? Pedir al Espíritu Santo que nos guíe y nos ilumine. En segundo lugar, considere el texto histórico y cultural del pasaje para obtener una visión más profunda de su significado. Se hace necesario entonces, cuando leemos la palabra de Dios, que nos hagamos preguntas. ¿Para quién se escribió? ¿Quién escribió? ¿Cuándo escribió? ¿Por qué escribió? Número 3. Tomemos tiempo para reflexionar sobre el pasaje. ¿Qué debemos de hacer? Tomar tiempo para reflexionar sobre el pasaje que hemos leído, permitiendo que sus verdades penetren en nuestro corazón y en nuestra mente. Fíjense bien, para que nosotros podamos ser transformados, tenemos que invertir tiempo reflexionando en lo que hemos leído. Número 4, pregúntese, hágase la siguiente pregunta: ¿cómo se aplica el pasaje a mi vida? ¿Cómo se aplica el pasaje a mi vida? Y también, ¿cómo es que puedo vivir los principios en él encontrados? Quiero invitarle a aquellos de ustedes, antes que todo, los que no han confiado en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su alma, a que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Solamente así, Jesucristo le reserva y le garantiza a usted un lugar en la eternidad. En segundo lugar, quiero invitar a cada uno de nosotros que aún no se han comprometido a estudiar la Biblia con regularidad y vengan a hacerlo con un compromiso delante de Dios. La palabra de Dios es una lámpara. ¿Qué es la palabra de Dios? Que guía nuestros pies y una luz para nuestro camino. Y eso no lo digo yo. El Salmo 119, verso 105, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir que es la palabra de Dios la que nos guía en justicia y nos acerca a Dios. ¿Qué nos guía en justicia y nos acerca a Dios? La palabra de Dios. Eso quiere decir que es la palabra de Dios la que nos guía a hacer lo bueno. Si desea profundizar en su relación con el Señor a través del estudio de su palabra, se hace necesario que usted hable con Dios y de una manera personal usted haga ese compromiso con Él. Quiero invitarle a que oremos juntos en este momento. Vamos a orar.